¿Qué es la dasometría? La dasometría es una ciencia que se ocupa de medir los bosques, como ya habíamos visto, y la historia de la dasometría es relativamente reciente, por más que la humanidad siempre ha necesitado de los bosques para alimentarse, para construir viviendas y embarcaciones y calentarse, ¿verdad?, por el fuego. Pero a partir del siglo XVIII es cuando empiezan como primeros pasos para irse constituyendo en una ciencia y sobre todo los primeros registros sistemáticos de estrategias para medir bosques se realizan en Alemania, en Austria y en el norte de Italia, ¿no? Entonces, en 1759 se presentan los primeros estudios para determinar una masa forestal y en 1765 por primera vez se presentan correlaciones matemáticas, o sea, digamos que se empiezan a escribir ecuaciones con variables dendrométricas son de los árboles, o sea, por ejemplo, decir, bueno, cómo se relaciona el diámetro con la altura, cómo se relaciona el volumen con el diámetro y la altura. Esas son correlaciones matemáticas con variables dendrométricas, ¿no? Y considerando el tronco como una figura geométrica. Ahora digamos, ¿qué tipo de figura geométrica es el tronco de un árbol, no? En Europa hay muchas coníferas, entonces es probable que se haya empezado a trabajar con conos. Bueno, de hecho se empezó a trabajar con conos, ¿no?, con diferentes formas de conos, y después se empezaron a ver que los árboles en realidad no son conos perfectos, tampoco son cilindros, entonces se empezó como a desglosar y a construir por partes el fuste, que es el tronco del árbol, y a darle, asignarle diferentes formas geométricas en relación a la edad del árbol y a la altura o a la zona del fuste con la que estamos trabajando, ¿ah? Entonces, si bien podemos considerar que el tronco de un árbol es un cono para las coníferas, ¿no?, de ahí el nombre, ¿ah? Coníferas que tienen conos, que son los, los pseudo frutos femeninos madurados, de ahí viene conos, como que todos los árboles gimnospermas tienen alguna estructura de conos, salvo, por ejemplo, las araucarias, que son cilíndricas, ¿no? Las araucarias, por ejemplo, o sea, el fuste de las araucarias, que también es una conífera, se asemeja mucho más a un cilindro, y el tronco de los pinos mucho más a un cono. O sea que entre esos dos valores va desarrollándose los troncos de los árboles, ¿no? El cono, fíjense que es un tercio de un cilindro, si nosotros le medimos el diámetro a la base, ¿verdad? Y el cilindro es 1, ¿verdad? Si medimos el diámetro a la base y calculamos el volumen, el cilindro sería igual a 1 y el cono a un tercio de un cilindro. O sea que entre esas dos formas se va a ir manejando toda la estructura del tronco de un árbol para calcular su volumen con medidas desde el suelo, ¿verdad? Sin tiradera. Entonces, en 1787 son publicadas las primeras tablas de cubicación forestal. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿qué es cubicación? Bueno, cubicación es transformar el volumen real de un tronco, de un fuste, en una ecuación matemática para saber a partir de su diámetro nada más, como ustedes vieron en la filmación de hace unos momentos, que nosotros una de las medidas que se toman son el diámetro a la altura del pecho, ¿verdad? El DAP, y la altura total. Entonces, con esos dos valores nosotros vamos a construir el volumen del fuste. Pero ¿qué pasa? Como recién vimos, el fuste puede ser desde un cono hasta un cilindro. Entonces, la cubicación lo que trata de dilucidar es en qué forma ese cilindro que podemos calcular con el diámetro, ¿verdad?, a la altura del pecho y la altura total, en qué medida se asemeja a la verdadera forma del árbol para obtener el volumen de ese árbol. Lo que se hace generalmente es desarrollar ecuaciones a partir de cubicar un árbol.
Lo que se hace es tirar el árbol al suelo y medirle el diámetro, en vez de medirle solo el DAP, se mide el diámetro a lo largo de todo el fuste hasta la punta del árbol, y se construye un factor de forma. ¿Ah? Y esa tarea de tirar el árbol y medirle en diferentes diámetros, desde la base hasta la punta, se llama cubicación. Hoy en día esa tarea también se puede hacer con otro tipo de equipos, que lo vamos a ver más adelante, pero hay un equipo que se llama LIDAR, que tiene un rayo láser, tiene un GPS, un giroscopio y una cámara. Entonces, con toda esa cantidad de equipos montados sobre un dron que puede levantar mucho peso, ¿verdad? Porque todo el giroscopio, el láser, el GPS, todo eso pesa mucho. El equipo lo que hace es un barrido de la forma del árbol y puede cubicarlo sin tener que voltear el árbol. También existen otras formas, por ejemplo, si escaláramos el árbol o con el relescopio de espejos que ustedes vieron hace un rato en la filmación, ya que permite medir diámetros a distintas alturas. Pero claro, no todos los diámetros, tiene cierta limitación, y podemos medir 3 o 4 diámetros nada más a distintas alturas. Entonces, cubicar viene a ser transformar un individuo, un ser vivo, en valores que nos permitan calcular su volumen, en una forma geométrica determinada. ¿Ah? Esa es la cubicación. Y es una de las tareas que mucho nos ocupa como ingenieros forestales y sobre todo los que trabajamos con basometría o dendrometría. Bueno, entonces en 1804 Cota fabrica y utiliza por primera vez una forcípula, ¿ah?, para la medición del DAP. Bueno, ustedes ya saben lo que es una forcípula, ¿verdad? Porque la estuvimos mirando en el video midiendo el taxodium en el patio, y ya saben lo que es el DAP, ¿verdad? Que es el diámetro a la altura del pecho, que para nuestra zona del territorio se utiliza a 1,30. Y después Paola les va a contar un poco que en otros lugares del mundo se utilizan otros valores para considerarlo como diámetro a la altura del pecho, ¿verdad? Porque en realidad es una convención que lo que hace es facilitar el trabajo de la persona que está midiendo los árboles para que no tenga que agacharse, ¿verdad? Básicamente es una medida ergonométrica. Bueno, Smalian en 1837 describe su fórmula para la obtención del volumen del árbol. O sea, es el primero que describe una forma de cubicar. ¿Ah? Y en 1840 Jenner aplica el silómetro para medir trozas. ¿Qué es el silómetro? Es nada más que medir a través del principio de Arquímedes. Se tiene un recipiente, que puede ser un tanque o una pileta, que está graduada, y se sumerge el trozo de madera dentro de ese lugar con agua y se mide el desplazamiento de agua en volumen que tuvo por sumergir ese tronco. Siempre hay que tener cuidado de que esa madera que estamos sumergiendo para medir su volumen no flote, ¿no? ¿Verdad? Que hay maderas que pesan menos de una tonelada por metro cúbico que van a flotar porque son más livianas que el agua. Entonces lo que tenemos que tener es algún implemento para que se sumerja totalmente en el agua, y además hay que sellarle las caras de la troza para que no entre agua, o sea, para que no absorba agua la madera. Ustedes saben que la madera es higroscópica, o sea que absorbe agua todo el tiempo. Entonces hay que sellarle las caras y asegurarse de que se sumerja totalmente dentro del agua. Así es un método muy simple. Sí, adelante, Pau. Te puedo hacer una consulta. Sí. ¿Y cómo tiene diferencia si mido un Eucalyptus camandulensis de un Eucalyptus grandis? Con relación al peso. La misma troza, sí, la misma troza, mismas dimensiones. ¿Qué me puede variar? Bueno, el Eucalyptus camaldulensis pesa más de 1 tonelada por metro cúbico, ¿verdad? Entonces, si medimos
con un silómetro va a ser más fácil medir un eucaliptus colorado porque no vamos a tener el problema de estar sumergiéndolo con otro implemento, que además tenemos que medir el volumen de ese implemento que usamos para sumergir la troza. Eso por un lado. Si utilizamos otra forma de cubicar o de medir el árbol, en general, los eucaliptus colorados, por el tipo de uso que se les da en el Uruguay, que es para madera de carpintería rural o para leña, y si los árboles son muy antiguos, lo que sucede es que el volumen del fuste y el volumen de las ramas son tan importantes como el volumen del fuste. Entonces nosotros, además de medir el tronco de un eucaliptus colorado, también tenemos que medirle las ramas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un trabajo de mensura, lo que tenemos que hacer es alcanzar un determinado objetivo. Y en general el objetivo de medir eucaliptus colorado es venderlo para leña. Y los diámetros que se utilizan para comercializar la leña es hasta 4 o 5 centímetros de diámetro con corteza, que es un diámetro que perfectamente puede tener cualquier rama de eucaliptus colorado. Entonces ahí tenemos un problema adicional porque además de medir el tronco, tenemos que medir las ramas, ¿no? Y probablemente en un eucaliptus grandis, salvo que sea muy antiguo el árbol, solamente vamos a medir el fuste, salvo que estemos trabajando con árboles muy antiguos y con multiproductos. Entonces, nosotros vamos a medir el tronco para la producción de tablas o de pulpa de papel o de pasta celulósica, y las ramas para venta para madera, para leña, para combustible, ¿verdad? O para chipear o lo que sea. Entonces ahí, si tenemos un eucaliptus grandis multiproductos, también podemos tener que medirle las ramas. ¿Te parece, Paola, que eso sanea tu pregunta o querías saber otra cosa? No, eso, y quería saber si influía las distintas densidades de las maderas. Bueno, en una cubicación donde no usemos silómetro, la densidad de la madera no influye. Si usamos silómetro, sí, porque tenemos que, en las maderas más livianas que el agua, o sea, las que pesan menos de 1 tonelada por metro cúbico, tenemos que asegurarnos que toda la pieza que estamos midiendo esté sumergida en el agua. Gracias. Bueno, ahora seguimos con un poco de historia y vamos a hablar de un señor que es, ven que dice ahí el forestal más conocido, mejor conocido en el mundo, que es un austríaco que se llama Bitterlich. Y en 1948 presenta un método para medición angular para determinar el área basal por hectárea de una plantación o de un bosque sin tener que medir cada árbol individualmente. Y se llama el relajoscopio de espejos. Él en realidad empezó a desarrollar esta teoría en 1931, pero como lo agarró, imagínense, en Austria, que fue invadida por Alemania, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial, no pudo terminar su trabajo. Y una vez que estuvo libre o sea, que volvió a liberarse de Austria, pudo volver a su trabajo en la universidad y terminar la teoría del relajoscopio de espejos. Es un equipo que, además de medir altura, distancia y diámetros a distintas alturas, también permite medir el área basal por hectárea, solamente realizando un giro donde el técnico está parado en el medio de la parcela y se genera una parcela circular y se mide mediante ángulos. Es una relación de ángulos, imaginando que cada árbol es un cono. La teoría de cómo funciona el relajoscopio de espejos
Es bastante compleja y la vamos a aprender en dendrometría cuando ustedes estén en cuarto. Acá solo para que sepan que el equipo existe y que hoy en día, a pesar de que existen muchos equipos digitales y con mucha tecnología avanzada, el reloscopio de Viterlich sigue siendo utilizado porque es un equipo analógico, se sigue fabricando, es bastante costoso y sigue siendo utilizado porque brinda una serie de prestaciones que los equipos digitales, si bien lo han sustituido, pero también está el tema de que cuando estamos a campo, siempre conviene tener un equipo analógico porque no depende ni de las baterías ni de que se moje. Entonces, tener un equipo analógico que tiene todas las prestaciones posibles siempre es válido, ¿no? No sé, Paola, si tú quieres decir algo, igual después nos vas Capaz a contar. sí, capaz que tú le podés contar que hemos estado midiendo muchos árboles con estos equipos. Sí, lo interesante es que las empresas forestales, por ejemplo, acá en el norte del Uruguay, a pesar de que tienen equipos de última generación, los técnicos que llevan adelante los inventarios forestales siguen utilizando el reloscopio de espejo, sobre todo para unidades de muestreo temporales cuando necesitamos instalar, o sea, previo a la instalación de las parcelas permanentes en los muestreos pilotos para saber cuánto tiene de volumen una masa determinada forestal que todavía nunca la medimos. Lo que nos brinda el reloscopio de Viterlich es un muestreo muy rápido y con valores muy confiables, ¿no? Por más que existe cierta necesidad de expertise al momento de utilizarlo, o sea, tiene que estar muy bien entrenada la persona que va a utilizar el aparato, pero una vez que la persona está entrenada, nos permite obtener datos muy confiables a muy bajo costo. Creo que eso es una de las mayores ventajas. Y que no importa si nos quedamos o no sin batería, o sea, siempre funciona. Bueno, ¿por qué medimos los árboles? O sea, ¿por qué es interesante? Y esto tiene que ver con nuestra propia profesión, ¿no? ¿Por qué somos ingenieros forestales? Bueno, en este momento es clave la necesidad de mantener los árboles que tenemos y de plantar más árboles para aplicar las estrategias de mitigación del cambio climático. Yo ahora les voy a mostrar algunos números publicados por la FAO ya este año. Imagínense que estamos en mayo y la FAO ya publicó los recursos globales forestales. O sea, para que vean la importancia que tiene saber cuánta madera y cuántos árboles tenemos en el mundo, ¿verdad? Después, otra de las estrategias muy importantes es que los árboles, los datos de los árboles, ahora existe, como tenemos mucha comunicación en el mundo, estamos globalizados y además existe la posibilidad de digitalizar muchas cosas, existen bases de datos a nivel mundial que les llamamos proxies, que permiten la construcción de modelos matemáticos a partir de el Big Data o megadatos, ¿verdad? Se llaman trabajos con megadatos. Y los investigadores trabajan con 6.000, 7.000 datos de árboles y les permite construir modelos y simular estrategias de mitigación de cambio climático. Y una de las cosas que se publicó hace 2 años son los atlas de sequía a nivel mundial y también está el atlas de sequía de América del Sur, para entender cuáles son los ritmos de las grandes sequías a nivel regional y poder planificar el uso del agua y la producción de comida a nivel de los territorios, y también el tema energético, ¿verdad? Entonces, muchos de los datos que se utilizan para construir los modelos que planifican y que determinan las sequías a nivel regional son datos de crecimientos de los árboles,
¿no? Porque los árboles funcionan como libros que van guardando información. Entonces, cuanto más longevos son los árboles, nosotros tenemos más datos guardados, ¿no? Y los árboles responden mucho al clima, entonces podemos generar o utilizar datos de árboles, de crecimiento de árboles, como variables independientes para la generación de modelos climáticos, ¿no? Esa es una de las importancias de medir datos. Después, en la planificación del territorio, los países en general tienen inventarios forestales nacionales. Lo tiene Brasil, Argentina, Chile y Uruguay también. Uruguay empezó a generar su inventario forestal nacional en 2009 y lo terminó el año pasado. Recién empezaron a salir los datos entre 2018 y 2019 de la primera tanda de medición de todo el país. Eso ustedes lo tienen en la página del Ministerio de Ganadería, en la Dirección Forestal, que es quien lleva adelante los datos de inventario del Inventario Forestal Nacional, que no solo tuvieron que medir los árboles, sino que también tuvieron que medir la superficie, ¿verdad? Porque nosotros cuando medimos o muestreamos bosques o plantaciones, tenemos que considerar el diámetro, ¿verdad?, de los árboles, la altura, el área que ocupan los árboles, ya sea de copa como de fuste, el incremento en el tiempo, pero además la superficie de tierra que esos bosques o plantaciones ocupan. Entonces, lo último que hizo Dirección Forestal durante 2018 fue ajustar los valores de superficie, tanto de bosque nativo como de plantaciones, ¿no? Después, con el tema de seguridad energética, los países necesitan tener aseguradas determinadas cosas que les permiten ser independientes ante adversidades. Por ejemplo, como ahora estamos ante la pandemia del COVID, hay cosas que nosotros debemos poder controlar y no depender de otros países, ¿verdad? Y la seguridad energética para el Uruguay es fundamental. Ustedes saben que hay varias plantas que generan energía a partir de desechos de la industria forestal, ¿verdad? En Rivera tenemos dos plantas, una de 5 megawatts y otra de 10 megawatts, que generan una con pinos y otra con eucaliptus. En Tacuarembó también tenemos dos plantas más que generan energía a partir de la madera, y bueno, a lo largo del país las plantas generadoras de energía a partir de dendroenergía son parte de la matriz energética del país, así como lo son los molinos de viento, las represas hidroeléctricas, etc. Después, para la planificación empresarial, lógicamente es fundamental, tanto para las empresas que tienen asociada una industria, como las que tienen integración vertical, ¿no?, como la que ustedes conocen, como Lumin, como Urufor, como FIMSA, ¿verdad?, como, no sé, UPM o Montes del Plata, que son empresas que además de ser dueñas de sus plantaciones, tienen una industria, y también las empresas que solamente producen madera, ¿verdad? Necesitan saber cuánta madera tienen para planificar las ventas. Después, otro uso que también es muy importante, sobre todo a nivel de los territorios y de las ciudades, que es el ordenamiento territorial, ¿verdad? Que el Congreso de Intendentes hace unos 7, 8 años definió que todos los departamentos tenían que tener una estrategia de ordenamiento territorial, y así las ciudades. Entonces también se utiliza para conocer el patrimonio del arbolado urbano de las ciudades y poder planificar tanto las estrategias de desarrollo urbano como las estrategias de la producción de árboles y el mantenimiento de los árboles a nivel de las ciudades. Por ejemplo, el arbolado urbano de Montevideo hace muchísimos años que mantiene un inventario constante que lo realizan pasantes de la orientación forestal de agronomía y de facultad de arquitectura. Han habido como muchas generaciones,
donde su primer trabajo ha sido medir los árboles de la ciudad de Montevideo. Bueno, también están los productores particulares que necesitan una planificación estratégica de su predio, ya sea como una reserva de dinero al tener árboles, por ejemplo, como comentaba Paola, de eucaliptus colorado, que los pueden cortar y vender como leña, y si lo planifican, pónganle que en 20 años el productor tiene de vuelta la repoblación, ¿verdad? O sea, un volumen de madera que, por hectárea que puede cortar. Ese productor podría dividir el monte de eucaliptus colorado en 20 y todos los años cortar un pequeño pedazo, y eso le genera un ingreso permanente de dinero. Y también sirve a nivel de producción de lana, leche y carne, como un lugar donde el ganado tiene mejor calidad de vida y de desarrollo, porque lo utiliza como refugio, como sombra, y para mantener el agua y poder generar estrategias de silvopastoriles, ¿verdad? Bueno, y otra de las razones que se utiliza, para las cuales vamos a utilizar estas estrategias, es para la investigación, para el desarrollo y la innovación en materia de productos forestales. Vieron que Paola les contó algo sobre lo que ella trabaja con resinas, pero también hay muchos productos, sobre todo de extractivos. Hay una industria química que se desarrolla en paralelo con la industria maderera, ¿verdad? También hay una industria de nuevos productos para sustituir los materiales que son muy agresivos y que generan muchas emisiones de carbono al medio ambiente, y empezar a utilizar madera, por ejemplo, para construir edificios, para construir casas y para generar productos, ya sea para generar telas o para sustituir los plásticos a nivel mundial, y producir con un material que es menos agresivo al medio ambiente. Bueno, acá... Le agregaría también, Lu, las briquetas y los pellets, porque para eso tenés que conocer los volúmenes también de producción. Claro, y por supuesto, y para no solo en el caso de las briquetas y los pellets, son formas de reutilización de los residuos a través del prensado, del acerrín, para utilizarlos como combustible a nivel de la industria o a nivel doméstico, ¿no? Sería como, como se usa el carbón o el gas embotellado, porque es en vez de tener un pedazo de madera, lo que tenemos es algo que tiene dimensiones estándares, entonces se puede conservar de otra manera, conociendo la humedad y la forma también de apilamiento y de toda la logística. Entonces tiene mucha cabida a nivel industrial, y es el reaprovechamiento de un residuo como es el acerrín, ¿no? Aquí tienen la proporción o la distribución de los bosques a nivel mundial hoy en día. Entonces tenemos a nivel tropical, el 45% de los bosques está en las zonas tanto del Caribe y América del Sur, América Central, África, ¿verdad? Las selvas del Congo, de Nigeria, y en todas las zonas de Indonesia y de la China, ¿verdad? Que son donde están los mayores bosques del mundo. Luego tenemos los bosques boreales en Canadá, Estados Unidos, el norte de Europa y Rusia, que son muy importantes en cuanto a superficie y también en volumen. Tenemos los bosques templados, los bosques mediterráneos, y también, bueno, otra vez en Europa y Rusia, y en Estados Unidos y sur de Canadá. Y los bosques subtropicales, que hay, bueno, está Uruguay, ¿verdad? La China, Japón, Australia y Nueva Zelanda, el sur de Brasil y algo de Chile y Argentina. Bueno, acá tenemos los países que tienen la mayor cantidad de bosques a nivel mundial. Entonces, si se fijan en esta gráfica, vemos que el 45% de los bosques son tropicales, pero acá cuando vemos en millones de hectáreas, vemos que
detiene la mayor cantidad en realidad son los rusos, o sea, la importancia de los bosques de los climas fríos es fundamental. Bueno, después está Brasil, Canadá, Estados Unidos, China, y nosotros estamos en el resto del mundo. Bueno, y ahora un poquito para ver cómo crecen los árboles. ¿Se acuerdan que yo les decía que los árboles crecen como conos superpuestos? Ahora yo les voy a poner la cámara porque necesito mostrarles algo. Así que me voy a mostrar la cara nuevamente. Ahí está. Bueno, ven que ahí dice que los árboles crecen hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados y en el tiempo. ¿Cómo crecen hacia arriba los árboles? Bueno, en dos lugares, en la punta de las ramas y en la punta de las raíces. Y eso se llama crecimiento longitudinal, ¿verdad? Obviamente que es un crecimiento en todas las direcciones, ¿verdad? Las copas crecen en todas las direcciones, igual las raíces. ¿Ah? ¿Cómo crecen hacia los costados? Porque los árboles crecen en grosor. Y aquí les muestro, esto es un disco de pino pátula de la Estación Experimental de Bangueados de Medina en la facultad, y ven que se va generando un anillo cada año. Esta es la médula, y los árboles crecen engrosando cada año, ¿verdad? Acá tienen como una fase de adolescencia, donde la tasa de crecimiento es muy rápida, y después se estabiliza y va creciendo todos los años un poquito en grosor. Esto sucede en el tronco, ¿verdad? En el fuste, también sucede en las ramas, vamos a tener anillos de crecimiento también en las ramas, y también sucede en las raíces, aunque tienen otra estructura de crecimiento, pero también crecen en grosor las raíces. Y los árboles también crecen en el tiempo, no son como las personas que paramos de crecer luego de la adolescencia. Los árboles siguen creciendo. Si ustedes se fijan acá en el disco, en realidad la adolescencia del árbol terminó acá, como a los 12 años, y después, a pesar de ser un árbol maduro, siguió creciendo, ¿verdad? Y los árboles continúan generando y acumulando carbono, fijando carbono a una tasa tan importante cuando son adultos o más que cuando son adolescentes. ¿Por qué? Porque imagínense que yo les dije que crecían las raíces, las ramas y el tronco. Entonces, un árbol cada año tiene mayor volumen, y por más que esta pequeña capa que se deposita cada año, imagínense que acá el árbol tiene 25 años, ven que esta capa es finita, pero se deposita arriba de un cono de mucho mayor volumen que el cono del año pasado. Entonces, por más que es delgada, si la desdobláramos en volumen es mucho más que lo que se depositó cuando el árbol era joven y el diámetro fue mucho mayor. Por eso, cuando trabajamos con árboles, tenemos que tener cuidado de cuando estamos hablando de medidas lineales, o cuando estamos hablando de áreas, o cuando estamos hablando de volúmenes, ¿verdad? Siempre tenemos que tener claro que los crecimientos lineales se traducen en volúmenes que son considerablemente mucho mayores a medida que pasa el tiempo, porque los árboles nunca dejan de crecer salvo que se mueran. ¿Ah? Entonces, por eso es importante el tiempo, y yo lo coloqué ahí como una variable a considerar. Bueno, seguimos. ¿Cómo se miden los árboles? Bueno, podemos medir desde el suelo, como les comentamos y les mostramos con Paola en el patio hace un rato, con imágenes de satélite o imágenes aéreas, con drones. En realidad el dron no mide nada, simplemente es como un equipo, un vehículo, donde colocamos equipos que nos permiten medir los árboles. A través de rolos de incremento, o sea, podemos retirar muestras que son como unos cilindros de madera que se retiran con una broca. ¿Cómo se dice broca en español, Paola? Una
acá vamos a tener que ¿Un cortar. calador? Sí, una mecha. Con una mecha hueca se retira una muestra y ahí también podemos medir. También podemos trepar los árboles para medirlos. Lo que yo les comentaba de los grandes árboles a nivel mundial y los metadatos que se utilizan, una de las grandes publicaciones que se hizo en 2014 se utilizó a partir de mediciones de unos 6.000 árboles, pero se utilizó, ese trabajo se hizo con árboles de muchos años, árboles de más de 100 años, y se los midió trepándolos, porque se les midió las ramas de esos grandes árboles, ¿no? Pensando en secuoyas, árboles tropicales o grandes eucaliptos australianos. Los investigadores los escalan y los miden como quien escala una montaña, ¿no? También se los puede medir con elevadores, por ejemplo, Iña, Tacuarembó, si ustedes se fijan, tienen autoelevadores para, sobre todo, realizar trabajos de polinización y para medir otras variables como flores, frutos y semillas, que son variables que nosotros vamos a ver que vamos a necesitar medir en función de los trabajos que necesitemos hacer, y luego, obviamente, tirando el árbol al piso, que es un método destructivo y siempre se trata de que sea la última opción. No sé, Paola, si quieres comentar algo con relación a esto. No, está perfecto. Bueno, seguimos. Entonces, ¿qué variables se miden en los árboles? Bueno, el DAP, como ustedes ya vieron, el CAP, que es la circunferencia, que también les estuvimos mostrando con Paola cómo se mide, la altura total, que es la altura hasta la punta de la copa, la altura dominante, que es un parámetro que se utiliza mucho para construcción de modelos matemáticos, y en realidad es una definición que tiene ese fin, o sea, construir modelos matemáticos. Entonces la altura dominante es la altura de los árboles, de los 100 árboles por hectárea de mayor área basal. O sea que en realidad es una altura que se le mide a los árboles después de medirles el diámetro. Se mide el diámetro de los árboles y se construye una ordenación de mayor a menor, y la altura dominante viene a ser, si tenemos una hectárea, medimos 100 árboles en esa hectárea o una proporción de ellos, siempre y cuando los árboles sean los de mayor diámetro o área basal. ¿Ah? La altura media es la altura promedio de una plantación o de un rodal nativo. La altura HI es una altura cualquiera, es una altura, por ejemplo, a un determinado diámetro. Nosotros decimos, bueno, yo necesito producir tablas de 30 centímetros, y para eso quiero saber cuántas trozas tengo que me permitan producir ese tipo de tablas. Entonces, el diámetro del fuste para producir tablas en punta fina de 30 centímetros es de 45, pónganle, ¿no? Es una suposición. Entonces lo que hacemos es medir diámetros a determinadas alturas con ese diámetro de 45, ¿no? Entonces si tenemos árboles de Eucalyptus grandis y queremos saber cuántos árboles o cuántos fustes vamos a tener útiles para producir tablas de 30 centímetros, lo que vamos a hacer es a medir la altura donde los árboles tienen en punta fina 45 centímetros de diámetro. Sé que es medio complicado eso, pero es un tipo de inventario que se hace pre-cosecha cuando se necesita determinados productos de alto valor. También se hace lo mismo para las columnas de UTE, con otras características, ¿no? Pero tienen una relación de diámetro basal y de diámetro en punta fina que hay que mantener, y también hay que medir alturas a determinados diámetros. Después es importante a veces medir las copas de los árboles. En arbolado urbano eso es muy importante por los servicios que brindan. También para la fijación de carbono, porque hay un indicador que es el índice de infrarrojo que absorben la fotosíntesis de los árboles. Eso se puede medir en imágenes y está muy correlacionado con el área de copa
y con el índice de área foliar, y eso permite calcular cuánto carbono está fijando determinado territorio, por ejemplo, o también cuando estamos trabajando con árboles donde lo que se cosecha es la hoja, ¿verdad? O los frutos, como pueden ser los árboles frutales, lógicamente, o los árboles de yerba mate, por ejemplo, donde lo que se usa es la hoja, ¿verdad? O arbustos que producen té, por ejemplo, o si estamos trabajando con arbustos de stevia, que también producen hojas, ¿verdad? Y después tenemos el punto de inversión morfológica, que es el punto donde el árbol deja de tener un fuste único y desarrolla copa. Eso es un indicador sobre todo de condiciones ecológicas y se utiliza muchísimo en investigación. No sé, Paola, si quieres que comente alguna otra cosa. No, lo que pasa es que después las otras medidas, capaz que estas medidas nos puedan determinar áreas basales, ¿no? Claro, claro. No, y también es importante recordar que podemos necesitar medir otras cosas en función del objetivo de los trabajos, como dijimos hoy, que podemos necesitar medir ramas, diámetro y largo de ramas, o el peso, si vamos a trabajar con biomasa. A veces necesitamos pesar todo el árbol, tanto las flores, los frutos, las hojas, las ramas, el fuste, la corteza y las raíces, ¿no? O sea, dependiendo del objetivo de lo que vamos a hacer, podemos tener que medir todo, o medir extractivos, ¿no? Medir cuántas resinas, cuántos taninos, cuántos aceites, siempre depende de para qué es lo que vamos a medir. Estas son las medidas como más clásicas, pero podemos tener que aprender a medir muchísimo más cosas, ¿no? También a nivel de los anillos, ¿no? Claro, a medir crecimiento, sí, sí. Y medir cosas a la interna de los anillos, ¿no? Como fijación de metales pesados, por ejemplo, para saber cuánto está afectando en un determinado territorio los contaminantes que salen de las chimeneas de las industrias. Para eso también se utiliza. Y las mediciones también, muchas veces en los trabajos de investigación o los trabajos que se realicen a campo para las empresas, tienen correlaciones los crecimientos con determinada, ¿cómo es que se dice? Determinadas causas frente a plagas forestales que se estén Sí, manifestando. ahí Entonces, está. nos da una apreciación distinta si es un árbol, si es un bosque joven que es un bosque adulto, ¿no? Uno empieza a evaluar otras condiciones, suelo, crecimiento de los árboles en relación a un ataque de un patógeno o de una plaga. Claro. Y lo mismo sucede con la competencia entre árboles, ¿no? O con la fertilización. También por eso necesitaríamos medir. Y también para tomar decisiones empresariales, ya que sabemos que los árboles compiten por los recursos, sobre todo por la luz y el agua, y que si queremos un determinado tipo de madera, tenemos que manejar la cantidad de árboles que dejamos o que cortamos a lo largo de una rotación, que es un ciclo productivo de una plantación o de un bosque natural. Bueno, ¿con qué se miden los árboles? Bueno, ustedes estuvieron viendo hoy con forcípulas, cinta diamétrica, cintas métricas, ipsómetros, clinómetros, con el relescopio de espejos y con LIDAR, ¿verdad? Y también, bueno, con imágenes a partir de mediciones indirectas y con el silómetro, que era a partir de ponerlo en un recipiente con agua graduado y por desplazamiento de líquidos. Ahora Paola les va a contar cómo funciona cada equipo que se utiliza para medir y vamos a ir viendo algunas imágenes y alguna noción de cómo funcionan los equipos. Pao, tuya la palabra. Muy bien. Tengo que pasarte yo las Me transparencias, vas a ¿no? tener que pasar tú. Bueno, ahí va. Bueno, para medir los diámetros vamos a tener distintos instrumentos. Ustedes habrán visto las imágenes que estuvimos filmando en el patio. ¿Cuáles eran los elementos que debemos de tener por convención para poder estimar o medir los diámetros, ¿no?
En diferentes, o sea, Ludmila ya comentó que por convención se usa el 1,30, ¿sí? El DAP, el diámetro a la altura del pecho. Pero para que tengan referencias, si algún día, y ojalá sí puedan explorar lo que más queremos nosotros los docentes, que ustedes salgan de este maravilloso país y exploren otros, es que en Estados Unidos, por ejemplo, el 1,30 tiene una ligera variable, es 1,37 porque es la conversión. Ellos manejan el sistema inglés de mediciones mucho más que el sistema métrico, entonces ellos tienen una altura de 4,5 pies y les queda como un equivalente más o menos aprox de 1,37. Eso en Estados Unidos. Por ejemplo, en Francia, ¿sí? En vez de usar el diámetro a la altura del pecho, lo que se usa es la circunferencia a la altura del pecho. Los franceses quisieron ser distintos. Y en otros países también se aplica este tipo de mediciones. Igualmente, después, para poder realizar cálculos, tienen que hacer las conversiones que amerita, ¿verdad? Entonces, como nosotros le mostramos en las imágenes y en la filmación de campo, vamos a necesitar cintas diamétricas y cintas costureras, por ejemplo, o la forcípola o calibre forestal. Entonces, esta es una cinta diamétrica. La cinta diamétrica viene de un lado centimetrada o en pulgadas, ¿no? De acuerdo al sistema, si es métrico o inglés que se esté utilizando, y del otro lado nos da directamente el diámetro. Me pasas la siguiente, quería hacer yo, pero no podía. Sí. Ven, chiquilines, que ahí además ¿cómo es? Esta cinta tiene acá un ganchito, ven que acá tiene un gancho. Esto es porque a veces nosotros tenemos que medir árboles que son muy grandes. ¿Se acuerdan que en el video de hace un rato Paola cuando medía abrazaba el árbol para colocar la cinta? Si el árbol excede el tamaño de nuestro abrazo, tenemos este ganchito que se utiliza para clavarlo en la corteza y lo que hacemos es caminar alrededor del árbol hasta volver a encontrarnos nuevamente con el gancho. Ven que esta cinta es de 5 metros de largo, no nos permite medir árboles de hasta 5 metros de diámetro, porque la cinta tiene 5 metros de largo dividido por pi, o sea que habría que dividirlo entre 3,14, o sea que nos permite medir árboles de hasta 1,80 de diámetro, que bueno, son gigantes, ¿verdad? Solo quería mostrarles eso. Perfecto. Siga usted. Ahí esta es la cinta diamétrica con la que estuvimos realizando las mediciones, la cual yo me abrazaba al árbol, es chiquita, ¿sí? Y tienen de un lado y del otro, de un lado tienen centimetrado y del otro les da directamente el diámetro. Sí. Hay que tener cuidado cuando compramos este tipo de cintas, que en el mercado internacional, en Uruguay en general hay que importarla o es difícil comprarla, pero hay que chequear que cuando compremos no esté en pie y en pulgadas, sino que esté en centímetros y milímetros. ¿Ah? Ustedes, si van a comprar, por ejemplo, una Lufkin, que es una cinta que muchos forestales tienen, y aparte es muy práctica porque entra en la palma de la mano y en el bolsillo, hay que chequear que esté graduada en el sistema métrico y no en el sistema inglés. Salvo que quieran trabajar en el sistema inglés. Sí, lo único que van a tener que hacer es tomarse el trabajo de realizar las conversiones una vez que miran los árboles. Y acá tenemos los calibres forestales o las forcípolas. Una cosa que les quería aclarar, que empecé con esto de las mediciones, pero para más o menos, Ludmila ya lo dijo al principio, nosotros dentro de la dasometría agrupa como otras ciencias, que es la dendrometría, que es la medición del árbol en sí. Daso viene de bosque, ¿no? Dasometría englobaría la dendrometría, que es la medición del árbol en sí, para lo cual tenemos que realizar estas mediciones o estimaciones, ¿sí? De árboles individuales o de un muestreo. O sea, estos árboles individuales van a pertenecer a un muestreo X que nosotros tengamos que realizar. La dasometría
también tiene la estereometría. Como les dijo Ludmila, la estereometría forma parte de, con las mediciones de altura y de diámetro, vamos a poder calcular el volumen, ¿no? Todo aquello que hace referencia a lo estéreo. Y la epidiometría también está dentro de la dosimetría, ¿sí? Y la epidiometría, digamos que es una ciencia que estudia cómo crecen los árboles de una forma cuantitativa y cualitativa. Y estas tres mediciones en sí, la dosimetría, ¿sí?, que englobaría estas tres mediciones, nos dan información para poder confeccionar un inventario forestal, que era lo que anteriormente Ludmila les estaba contando. Todas estas mediciones que nosotros realicemos a campo y las correlacionemos con factores ambientales, X, ¿no? Ya sea del suelo, del clima, de la microflora, la fauna, la microfauna, las plagas, hongos, lo que sea, nos dan una idea de cómo está este bosque. El inventario, ¿no? Inventaría todos estos elementos. Y con ese inventario se pueden tomar determinadas resoluciones, ¿no? Si son empresa. Entonces, te permite decir, como decía hoy Ludmila, todos estos elementos, de decir, bueno, al bosque, ¿sí?, lo dejo un poco más, lo corto ya, tengo que realizar este o al manejo, tendría que realizar un manejo puntual para combatir una determinada plaga, o sea, me da información para poder manejarme a nivel económico de la empresa cuál es la medida que tengo que aplicar, ¿sí? Entonces, tenemos las cintas diamétricas, la cinta costurera, que capaz que nos faltó poner, pero la cinta costurera es muy útil, chiquilines. En el video se los dijimos, si por ahí no tienen la facilidad o disponible de dinero para poder comprarla, pueden usar una, ¿sí?, que hacen la circunferencia del árbol, ¿sí?, del diámetro, y lo dividen entre pi, o directamente a la cinta diamétrica, ¿sí?, de un lado, empiezan a contar como si fueran de pi en pi, ¿verdad? 3, 14, 16, 3, 14, 16, y les daría directamente el diámetro. Les cuento esto porque a mí me tocó realizarlo en facultad, en uno de los talleres, donde tuvimos que medir un monte de rebrotes de Treticornis. Imagínense, cada pie tenía por lo menos como de 7 a 10 varejones, por así decirlo, ¿no?, que teníamos que medir unos diámetros pequeñitos. Entonces, para esto teníamos la cinta costurera. La cinta costurera tiene la particularidad que al mucho uso se puede florear, festonear o estirar, ¿no? Entonces uno ahí lo único que tiene que hacer es tomar la precaución de que si ve que se está estirando, cambiar con otras. Salen muy baratas, salen 25 pesos, 30 pesos, una cosa así. Entonces, sí, si a ustedes les sale un trabajito mientras están realizando la carrera, pueden medirlo con una cinta costurera. Quería hacer eso porque realmente me tocó hacerlo y fue muy bueno la experiencia. Ojalá a ustedes también les toque. Nosotros, ya les voy adelantando que nosotros en el trabajo de clase los hacemos medir. Un montón de mediciones tiene y con muchos instrumentos, desde los más caseros a los más sofisticados. Así que los dejo picando para cuando tengan nuestros cursos, los tengamos en nuestros cursos. Bueno. Entonces, vamos a tener dentro de las forsípulas, les voy a mostrar de las forsípulas, digamos que capaz que no vamos a tener, obviamente, para mostrarles en forma presencial, pero es una forsípula finlandesa que se usa en otros países. Es un brazo que tiene una determinada curvatura, ¿sí?, que se usa con una a altura, más o menos a 4 metros de altura, donde ustedes tienen que hacer el cálculo, la medición se hace con la tangencial, ¿sí?, de uno de los lados del tronco. Entonces, ahí les puse, su diferencia radica con otras que posee un solo brazo fijo, ¿no? Y la regla está graduada, para que ustedes
hagan este tipo de medición. La división mínima es 6 centímetros, ¿sí? Y se utiliza con una pértiga auxiliar. Es muy buena. El único inconveniente que ustedes van a tener a la hora práctica, ¿sí? Esto sí es para un trabajo puntual de investigación, comparación de instrumentos, estaría fabuloso, que los invitamos a que lo hagan, porque sería muy bueno que pudieran hacer algún trabajo con nosotras, donde pudieran comparar, ¿sí?, diferentes instrumentos. El tema es que tienen que ir con una pértiga, ¿verdad?, a campo, más la mochila, más sus EPPs personales, y ir con muchos elementos, ¿sí? Nos dificulta que el cansancio haga, les digo porque me ha pasado con otros compañeros, que se pierden los handys, que se pierden las forcípulas, se dejan olvidadas, la dejamos en un tronco, medimos los diámetros, cuando vamos a medir alturas, bueno, dejamos la forcípula al costado de nuestra mochila, o las pértigas, y esto hace que con el cansancio del día uno se olvide, extravíe alguno de los elementos. Por eso aquellos instrumentos que son prácticos de llevar a campo son los mejores, como una cinta diamétrica. La cinta diamétrica, como aparte le dijo Luzmila en el video, estima, ¿sí?, todos los diámetros posibles que tengamos. Entonces, tiene una medición muy precisa y es práctica. Ustedes se la ponen en alguno de los bolsillos del pantalón, si tienen un chaleco con bolsillos también se la ponen ahí, o sea, es fácil de transportar. Siga usted. Después vamos a tener para medir diámetros también, pero que no lo tenemos nosotras aquí, pero está bueno que ustedes lo sepan, es el sector de diámetros de Witterlich. Witterlich es una persona que se dedicó realmente a todo este trabajo forestal, como les contaba hoy Luzmila. Y sirve para medir el grosor de los árboles en pie, como ahí les cuento, está graduado a la vez en diámetros y áreas basales, a través de 2 escalas, una superior y una inferior respectivamente, que corresponden a distintos índices de sitio. La particularidad que tiene este sector de diámetros de Witterlich, que por eso nosotros no lo usamos, que está confeccionado para masas de bosques que no son las que tenemos nosotros, están confeccionados para masas de bosques de pinos austríacos, de donde era Witterlich, ¿sí? Con índices de sitios de esos lugares. Entonces, es muy bueno, ¿sí? Fíjense, se lleva en un sobrecito, se articula, es plegable, ¿sí? Sirve para medir de forma rápida el área basal media de un árbol, ¿sí? Es muy bueno, pero bueno, está confeccionado para otros índices de sitio. Pago de repente aclarar lo que es un índice de sitio, porque tal vez los chicos no cierto, saben. yo hablo como si supiera. Sí. Contale tú. El índice de sitio es un indicador que se construye por especie y para cada territorio, que lo que implica, en general se construye en base a las alturas. ¿Por qué? Porque la altura de un rodal es lo primero que deja de incrementarse, digamos, ¿no? Las alturas dominantes es lo primero que para de crecer, digamos, los árboles en general continúan creciendo mucho en diámetro, pero no tanto en altura. Entonces, la altura de una determinada especie en determinado lugar es un indicador de cuánto puede rendir ese lugar. Entonces se utiliza la misma especie plantada en distintos lugares y se chequea esa altura dominante y se la compara. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos que en determinado lugar el Eucalyptus grandis crece, es por especie y por edad también, ¿no? A los 10 años llega a los 25 metros y en otro lugar, en otro predio llega a los 20 metros y en otro predio llega a los 10 metros, ahí tenemos 3 índices de sitio, ¿ah? Que en general está vinculado con la topografía del terreno, la fertilidad, el clima local, el nivel de precipitación y la propia especie, ¿ah? Es como un indicador de cuánto puede rendir el lugar, o sea, el sitio, y el concepto de sitio implica todas esas cosas: el suelo, la roca, la disponibilidad de agua, la cantidad de insolación y, claro, la propia especie funcionando en ese territorio.
Yo siempre les cuento, como para que ustedes lo puedan apreciar de forma rápida, que seguramente no van a encontrar, es muy difícil que encuentren un Eucalyptus globulus aquí en el norte, ¿sí? No tienen buena adaptabilidad, no han funcionado, y es porque obedecen a todo esto que Ludmila les dice, requieren determinadas condiciones para poder crecer y para poder, ¿cómo se dice, Ludmila?, hacer uso de su potencial genético, ¿no? De alguna forma, ¿no? Expresar su potencial genético de la mejor forma. Hay una materia que tal vez la pudiéramos hacer grupal con ingeniería, sería fantástico, que nos vamos como de recorrida y terminamos en el Cabo Polonio. ¿Por qué? Porque una de las, no es lo mismo contarles en forma presencial o por video, cómo crecen los árboles, a que ustedes lo puedan presenciar ustedes mismos, verlo. Entonces, en un año nos fuimos con los alumnos del tecnólogo, fuimos hacia el litoral para ver cómo crecían estas especies y otras especies pulpables, y después nos fuimos al Cabo Polonio. Cuando llegan al Cabo Polonio, ustedes ven especies, individuos que en realidad tienen una altura que se quedan maravillados de ver cómo se expresan estos árboles, ¿no? Más allá de que se utilice una especie, una semilla que es muy buena genéticamente, como la Shirland, pero que ustedes lo ven la magnitud de esa expresión tan hermosa de estos individuos, ¿no? Que ellos en su origen, ¿no?, provienen del sur de Australia, de Santa Victoria y de la isla de Tasmania, con en un entorno de mucha humedad marítima, ¿no? Y eso es lo que estas especies en realidad, aparte del suelo, vieron que Ludmila les mencionó un montón de características, y aparte del suelo, necesitan esta característica adicional para poder crecer muy bueno. Entonces, van a ver a lo largo de la carrera que van a conocer un montón de especies que requieren, ¿sí?, situaciones distintas para poder crecer muy bien y poder nosotros, desde el punto de vista técnico y como servidores de empresas, poder ofrecer el mejor crecimiento para su mejor uso, ¿sí? ¿Alguna cosa quieres agregar tú, Lu? Bueno, después tenemos otros elementos como las forcípulas electrónicas. Las forcípulas electrónicas vienen con un software, ¿sí?, para almacenar información. Parecen muy prácticas, de verdad, hay de estas, como las que tienen ahí, a ver, no sé si ven mi cursor, estas de aquí primero, y estas últimas que son como unas agarraderas, ¿no?, que toman al tronco. El tema de estas forcípulas que parecen muy prácticas, cuando uno le carga mucha información y a su vez carga alturas y va cargando volúmenes y áreas basales, pues pueden hacer varias funciones, se lentece muy rápidamente el software, ¿sí? Se vuelve lento y eso hace que sea impráctico a la hora de trabajar a campo. Ustedes tienen que tener presente que si van a brindar el servicio de consultor, de técnico que genera un inventario, ¿sí?, que hace un estudio de inventario o las mediciones en sí, tienen que utilizar herramientas e instrumentos que los haga ágil a la hora de medir, que sean precisos y sean ustedes ágiles. ¿Por qué? Porque su hora de trabajo tiene un determinado costo. Entonces, si usamos instrumentos que son muy sofisticados, pero que después de un tiempo con determinada información almacenada se van a volver lentos, ¿sí?, no terminan siendo tan útiles. Y tienen esto otro, que cuando hoy Ludmila mencionaba lo de Bitterlich, que es análogo, esto de ser muy sofisticado, por ahí puede ser que nos falle. Yo hace muchos años, cuando realizaba unas inspecciones de seguridad, entre tantas cosas que la vida me ofreció trabajar, iba con un pad a campo donde yo cargaba toda la información que iba registrando, o sea, registraba la información que iba observando y
iba auditando de las distintas cuadrillas. Es probable que ellos no sepan lo que es un PAL. Ay, pucha, ¿cuál es la definición mejor de un PAD? Es como una tablet. Ahí está. Es Es una tablet el, antes- cuadradita, el chica, antecesor de la tablet. que va con un lápiz y ustedes Sí. van Era, cargando. era algo que dejó de existir. Ay, no me vuelvas dinosaurio, por favor. Bueno, pero era electrónico. Voy a decirlo a mi favor. Claro, ¿qué pasaba? Cuando había mucha humedad, ¿sí? Bueno, rocío, imagínense, ustedes salen a trabajar muy temprano. Cuando hay mucho rocío, mucha humedad, se me quedaba empañado el pad, ¿sí? Y se me enlentecía, terminaba escribiendo a mano en una hoja. Entonces, estas funciones electrónicas son maravillosas, pero a veces lo análogo, no porque sea análogo es malo, sino termina siendo muy práctico lo análogo. Bueno, ya, sigo yo queriendo pasar la diapositiva. Otra regla, otra forma de medir los diámetros es con la regla Whitmore. Y la regla Whitmore tiene la practicidad, ¿sí? Que la puede construir cualquiera uno de ustedes, ¿sí? Es una regla de madera, que se gradúa, ¿sí? Como dice ahí, es de fácil construcción, sirve para realizar estimaciones rápidas de árboles en pie, consiste en una regla de madera graduada para cada operador, cuya longitud aproximada es de 75 o 80 centímetros, más o menos, eso puede variar. El operador apoya la barra en posición horizontal, ¿sí? Sobre el fuste del árbol, a 1,30 por supuesto, y hace coincidir el 0, ¿sí? Con una vertical, con una digamos, un extremo del diámetro del fuste, y con el otro mide, ¿sí? A ojo, cuánto es que le da ese diámetro. Es fácil su construcción, muy práctica, ya les digo, con cualquier trozo de madera. Nosotros en nuestro curso también les enseñamos después a construirlo. El único tema que tiene la regla Whitmore es que cuando ustedes van a campo, imagínense trabajando muchas horas, ustedes a las 7 de la mañana seguramente van con el brazo súper firme, ¿no? A hacer la medición, porque acá hay, en el cálculo de la regla, ahí está la longitud del brazo, ¿sí? Para poder calcularlo, después se lo vamos a enseñar, pero ustedes tienen que tomar la longitud del brazo. Porque es una relación, ¿no? Entonces, cuando ustedes terminan la jornada o están por terminar, seguramente ese brazo no está extendido del todo, está arrollado, porque están cansados de realizar las mediciones. Y el ojo también se cansa. Entonces, es una regla que es fácil de construcción, se la vamos a enseñar en el curso, pero bueno, hay que tener estas precauciones. Si uno la usa, es muy buena, pero tener la precaución de siempre tener el brazo estirado, y bueno, la apreciación del ojo es algo muy importante para poder seguir registrando un dato preciso. Después vamos a tener, como que tener presente, ahora vamos a pasar a lo que son las estimaciones o las mediciones de altura. Les puse estimaciones de altura sin instrumento, porque estas siempre van a estar, ¿sí? Las personas que son... ahí tenemos el palito, ese es sin instrumento, el palito que no use el otro. Acá tiene el instrumento de Paola perfectamente dimensionado para su brazo. Ahí está. Y ahí les puse, tienen la foto, esta tercera de aquí abajo, donde, ¿sí? Acá tienen AD, ¿sí? Que sería la extensión del brazo de uno. Esto es, cada uno se dimensiona su palito. Son 3 elementos a tener en cuenta. El primero es el estimador a ojo del experto, un ingeniero forestal o un técnico forestal que hace muchas mediciones a campo, es como el dicho dice, a ojo de buen cubero, sabe más o menos estimar la altura de los árboles, sabe qué altura tienen esos árboles. No es cualquier persona, ¿no? Tiene que ser una persona experta.
Después podemos tener el caso de una altura de referencia conocida, fuimos, medimos en el bosque determinados árboles y sabemos lo que miden. Y tenemos al lado otros árboles que capaz que tengan 1 metro, medio metro de diferencia, más o menos, ¿sí? Otra vez con una persona que sea expertise conocida, les puede decir más o menos, puede estimar cuál es la altura de ese árbol por aproximación. ¿Ah? Entonces, esto también de vuelta, no tiene ningún instrumento, chiquilines, la varita es muy práctica, ¿sí? Les puede dar un muy buen resultado. Con la elongación de su brazo, cada uno se lo mide, ¿sí? Corta una varita que sea del mismo largo, y se aleja del árbol tanto, ¿sí? Como el árbol entre, ¿sí? De la base a la última hojita dentro de la varilla. Entonces, después, para poder calcular la altura de ese árbol, lo que van a tener que hacer es contar los pasos al árbol, se miden los pasos y les va a dar la altura del árbol. ¿Ah? Es algo que lo hacemos en clase, está sumamente divertido y les va a copar. Y esto van, ya les digo, una cinta costurera y un palito y tienen para calcular un montón de cosas, Ulises. La verdad que es muy buena. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los ipsómetros, ¿sí? O los instrumentos más antiguos, ¿sí? Los que ahora ya no se usan tanto porque hay que confeccionar. Pero también les cuento que en nuestra clase ustedes se confeccionan un ipsómetro de Kristen. ¿Sí? Nosotros tuvimos muy buenos alumnos que confeccionaron sus herramientas para cálculos de árboles individuales. Y es desafiante y está bueno. Entonces, este ipsómetro usa una pestaña, ¿sí? Una pestaña y una pértiga. La pestaña tiene entre pestaña y pestaña, valga la redundancia, 30 centímetros. Eso se gradúa para cada uno se lo gradúa. ¿Sí? Es una regleta de madera o de metal con una escala graduada entre 2 pestañas separadas por 30 centímetros, y es un instrumento que debe estar acompañado por una pértiga que puede ser de cualquier medida, puede ser de 4, de 5, de 2 metros de largo. Eso no importa porque después se hacen cálculos para poder estimar la altura del árbol. Lo único que tiene son algunos elementos a tener en cuenta. Este es un instrumento que tiene que irse acompañado de una pértiga. De una pértiga, o como hicieron algunos alumnos nuestros en una de nuestras materias, hicieron una cuerda gruesa, ¿sí? Con un gancho, y la colocaban, o sea, de 2 metros, y la enganchaban en el árbol. ¿Ah? Por eso les digo que es divertido, está bueno, y nosotros vamos con los alumnos acompañándolos a ustedes para que puedan realizar distintas mediciones y puedan tener la creatividad para confeccionarse los instrumentos. No es bueno, no es recomendable para árboles de más de 20 metros, y si utilizan una pértiga de madera, de 2, de 4 metros, aunque sea plegable, van a tener que cargar con más elementos a campo. Siga usted. Bueno, después tenemos el ipsómetro de Merritt. El ipsómetro de Merritt en sí es una reglilla de madera que es como si tuviéramos el palito, ¿sí? La ramita, nada más que esta la podemos graduar para poder realizar los cálculos. Gracias, Luzmila, por tu apoyo. Entonces, consiste en una reglilla de madera previamente graduada para cada operador, de vuelta. ¿Cuáles son los elementos que acá inciden? Porque estamos trabajando en una relación de triángulos semejantes, ¿sí? Entonces, como es una relación de triángulos semejantes, siempre vamos a tener que tener medidas personales. Y la medida personal que tenemos que tener en cuenta siempre es al largo de nuestro brazo. Y la distancia a la cual estemos de largo. Son medidas que ustedes van a ver que se confeccionan, no sé si lo ven, pero acá hay un triángulo que se forma entre la mirada del operador y la extensión del brazo con el instrumento, y el triángulo que se forma, ¿sí? Desde la visual del operador a el árbol en sí en toda su elongación. Entonces, en esta relación de triángulos, ¿sí? Es fácil graduar la reglilla. Sí, siga adelante.
Estos son los más antiguos, ¿sí? Después pasamos a otros no tan modernos y otros más modernos. Este sería el Vertex, ¿sí? Que es un instrumento digital con muchas funciones de almacenamiento, donde se puede calcular área basal, altura, se puede, a ver, ¿qué más me estoy acordando? Tiene factores de área basal para determinar áreas basales, ¿qué más, Lu? Distancias, mide distancias de grados y pendientes, ¿verdad? Y pendientes. Sí. También mide la temperatura. También mide temperatura. Es Sí. muy bueno, ¿sí? Va acompañado de un transponder, ¿sí? Que se vincula a través de sonido, ¿sí? El transponder, nosotros lo pusimos en la práctica, se apoya en el árbol, ¿sí? Emite por sonido, guarda una relación, emite una relación con el aparato que les tira una altura, les genera una altura, ¿sí? Acá está esta parte de abajo, el círculo de abajo, es digamos, el oído del vértex donde recibe, es una membrana que vibra, donde recibe el sonido que emite el transponder, que está en el El árbol, rebote que del es sonido amarillo. Ahí está. Este es el tema del rebote del sonido es complicado cuando tenemos viento, ¿sí? O una brisa, ¿sí? Muchas veces, o sea, con viento no podemos ir a medir árboles porque la copa se ve muy móvil. Pero a veces hay una brisa en primavera y se miden perfectamente los árboles. El tema es que hace mucho ruido, ¿sí? Las hojas. Y como esto responde, rebota el sonido para poder emitir el dato de altura, este sonido ambiental de las hojas de los árboles le hace ruido al aparato en sí y puede emitir una mala señal. Y también si hay, como vieron que, como dice Ludmila, y ahí está, registra la temperatura en mañanas muy húmedas, determinadas de temperaturas, el aparato tampoco anda muy bien, ¿sí? Es un aparato delicado. Sí, en general a partir de los 26 grados, cuando acá marca más de 26 Celsius, empieza a funcionar mal. Lo que se hace con este aparato, una de las ventajas que tiene es que no hay que medir la distancia al árbol, que ahí como que te ahorra trabajo, simplemente cambias o sea, pones el transponder en el árbol que estás midiendo. Eso te ahorra mucho trabajo. Y lo que se hace es, una vez, porque primero se mide la distancia al árbol, desde el operador hasta el árbol, y después se miden las alturas. Lo que se hace es medir 3 alturas y anotar la altura promedio. Cuando el árbol empieza a dar alturas muy dispares, porque hace mucho calor, ahí ya hay que dejar de usarlo. Y sobre todo en Rivera y Tacuarembó y Paysandú, que a veces tenemos veranos muy calurosos, conviene llevar algún equipo analógico, como les decía Paola hoy. O sea, yo sé que el relajóptero de Viterlich es muy caro, pero hay otros que ahora Paola les va a contar, que son analógicos, que no son digitales y que no son tan sofisticados como el Vertex, que bueno, que el ahorro de la medición de la distancia al árbol es fundamental, o sea, eso acelera muchísimo el trabajo, pero tiene esta contra de la sensibilidad tanto al ruido como a las altas temperaturas. Sí, y tiene la particularidad que después de mucho rato de estar trabajando con él, hay que recalibrarlo para que las mediciones sigan siendo precisas. Bueno, después tenemos el ipsómetro de Zumthor. Como ustedes habrán visto en la práctica, es un instrumento que no pesa nada, es muy práctico, muy fácil de llevar. El único tema es que tiene escalas de 15 y 20 metros, ¿sí? Para lo cual, si los árboles son más grandes, sí tenemos que tener esas precauciones, y también viene en porcentaje. Pueden venir en metros o pueden venir en ángulos y porcentaje. ¿No? Que si vienen en ángulos hay que hacer las conversiones necesarias, pero no tiene ningún drama, son tangentes de determinado ángulo por la distancia al árbol. Y sí, en estos casos tenemos que estar con una distancia determinada, ¿sí? ¿Querías decir algo, Luz? Eso, que tenemos que estar parados a 15 o a 20 metros del árbol, o a una distancia múltiplo, o sea, 30 o 40 o a 10,
y además tenemos que medir efectivamente esa distancia desde el operador al árbol. En el caso del vértex, que era el que mostrábamos anteriormente, el propio aparato mide la distancia desde el operador al árbol y además no necesariamente hay que estar parado a una distancia fija. Siempre igual tenemos que mantener las dos cosas que decíamos en el video que les grabamos en el patio. Tratar de estar a una distancia similar a la altura del árbol y en un terreno lo más horizontal posible. Si eso no es posible, bueno, se hace de otra manera. Pero esas dos premisas lo que nos permiten es mejorar la exactitud de la medida que estamos tomando, minimizar errores. Sí, porque aparte también nos permite apreciar el árbol, ¿sí? Todo, nosotros mismos, para ver si tenemos que evaluar otros elementos. Bueno, ahí está el sunto. ¿Sí? El ipsómetro Silva, sí, que es muy parecido al sunto, en realidad, como dice ahí, dispone de escala de medición de 15, 20 y 25, o sea, les aumenta las probabilidades de medir otro tipo de árboles, pero tampoco va, o sea, tienen que tener la misma precaución que dijo Ludmila ahora, si los árboles miden más de altura, se van a tener que poner a un múltiplo, ¿sí? X de distancia, ¿sí? ¿No? Si miden 40 metros los árboles, se van a tener que poner, ¿sí?, al doble. Tiene la ventaja de ser ligero, bueno, en fin. Eso es igual que el otro, en realidad. Y con los dos ojos abiertos. Después tenemos este instrumento, este aparato, un dendrómetro de Blume-Leiss, después vamos a ver como el de la práctica, el LAGA, ¿tá? Que son como si fueran pistolas, ¿sí? Para medir los árboles. Y tiene, ahí está, tiene esas escalas 15, 20, 30 y 40, y después tiene una escala por pendiente, inclinación de pendiente. Pero es igual, seguimos al otro. Es igual al LAGA, sí, es muy similar, es igual a la práctica que les hicimos en clase, con este botón de acá regulan, ¿sí?, la distancia al árbol en sí, a la cual van a estar, que va a ser similar a la altura del árbol, o harán los cálculos correspondientes, y les da también, mide las pendientes en porcentaje. Pero, a ver, lo que tiene tanto Blume-Leiss como AGA es que son aparatos más grandes que un Sunto, ¿no? Que tienen que ir con un aparato y que no cuestan 3 pesos tampoco. Después tienen el nivel de apnea, que es como el nivel que usan los que trabajan en construcción. Yo particularmente, mi experiencia como estudiante, cuando mi profesor me puso en la práctica a trabajar con el nivel de apnea, y dije, si así es de la carrera, la dejo, porque no la puedo, no puedo con esto. Porque tienen que hacer coincidir, ¿sí?, una burbuja que tiene que quedar perfectamente aquí para poder realizar la medida, o sea, tiene que estar, tienen que tener una habilidad en la mano. A mí la mano, creo que a esta altura ya me tiembla. O sea, tiene que tener una habilidad muy grande para poder usar este instrumento. A mí no me resulta práctico realmente porque enlentece las mediciones de campo. Pero es un instrumento con los cuales ustedes pueden medir, ¿sí? Les tira ángulos y lo único que tienen que hacer con la altura es, como les estaba diciendo anteriormente, la suma de los ángulos, ¿sí?, por la distancia a la cual se tienen que parar, pues se tienen que parar a una determinada distancia establecida también, que va de acuerdo a la altura del árbol, y realizar el cálculo de altura. Es muy preciso, porque por algo también lo usan en la construcción, pero tiene esto, ¿no?, que se enlentece el trabajo por el tipo de instrumento que es. Bueno, y acá tienen la vedette, diría yo, porque si hay algo que yo me enamoré, es el relajoscopio Vitalich. Sí, para mí es uno de los instrumentos mejores, maravilloso, amo, yo me hubiera enamorado totalmente de Vitalich si fuera de esa misma época. Parece que fuera impráctico cuando los estudiantes, todos ustedes vayan a la clase, van a decir, ay, profes, no podemos mirar, esto es horrible. Cuando le agarran la mano, dicen, pero esto es una pavada, es realmente práctico,
no tienen los problemas de ruido que tienen con el vértex, ni con temperatura, ni se empaña porque hay humedad, a no ser que llueva, pero después no tiene ningún inconveniente. Y Pueden también medir, corrige por pendiente, que eso, cuando estás corrige. trabajando en lugares de mucha pendiente, sobre todo acá en el norte, el relascopio te corrige las diferencias, o sea, te genera menos error que otros equipos. Exactamente. Y es un instrumento muy completo, mide altura, 15, 20, 25 y 30, de acuerdo a cómo esté graduado. Mide factores de área basal, ¿sí? 1, 2 y 4, lo cual es fabuloso a la hora de poder realizar una medición rápida de área basal. Viene con un instrumento que es como una cadena, ¿sí? Que se coloca en los árboles y puede medir distancias también con ese instrumento. Es un instrumento muy completo realmente y pueden medir diámetros a cualquier altura del árbol, lo cual lo hace muy práctico realmente. Imagínense, parece de la Segunda Guerra Mundial, pero en realidad es muy completo. Sí. En realidad es de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, no sé, si querés agregarle algo más a esto, para mí ustedes van a ver que vamos a usar mucho, como le dijo hoy Ludmila, las empresas hoy en día todavía lo siguen usando porque es un instrumento preciso y porque les arroja mucha información, es muy útil. Sí, no, lo importante es que, bueno, que tenemos, que lo tenemos tanto en Tacuarembó como en Rivera, que lo vamos a aprender a usar y que vale la pena porque además los equipos que se han desarrollado posteriormente están basados en el relascopio. Entonces entender la teoría de cómo funciona y cómo se construyó y las ideas teóricas en las cuales se basó Bitterlich es fundamental. Y por eso en dendrometría le dedicamos 2 teóricos y un práctico para aprender a usar este equipo. A ver, vamos a ver qué. Se requiere de la habilidad del operador, ¿no? Pero ustedes van Claro. a tener prácticas necesarias, ¿sí? Para poder entrenarse a usar. Van a ver que tenemos no solo las prácticas de campo, después hacemos un trabajo final. El año pasado hicimos un trabajo maravilloso con los alumnos que fueron a medir con instrumentos, fueron a medir con este instrumento, ¿sí? ¿Cómo era que se llama? Era de la UTU, ¿verdad? Sí, midieron el campo auxiliar de la UTU, la plantación de eucaliptus colorados. Y que lo están cortando con el aserradero portátil. Y el año anterior midieron los pinos del mismo campo. Y este año, bueno, tendremos que ver qué vamos a Aparte, medir. chiquilines, ustedes se vuelven generadores y van practicando, ¿sí? Como ingenieros, porque esta información no es solo para nosotros. Nosotros le brindamos esta información, ustedes se la brindan a la UTU. O sea, imagínense la importancia del rol que tienen ustedes a la hora de las mediciones en este entrenamiento que nosotros le ofrecemos con las materias. Claro, se hace un informe técnico que después se usa de verdad, ¿no? O sea, la verdad que muy bien salen los chiquilines. Bueno, después tenemos este clinómetro digital Havlof, ¿sí? A ver si lo tengo, denme en 2 segundos que les voy a mostrar. Lo interesante de este equipo es que es de bajo costo y también es muy exacto y muy fácil de cargar. Miren, se los voy a comparar con mis lentes. Miren el tamaño, ¿sí? Del aparatito. No pesa nada, en realidad, es un instrumento sumamente práctico, ¿sí? Se cuelga al cuello, ustedes no se lo tienen que sacar nunca, ¿sí? Va al cuello y van realizando las mediciones. Ya les descuenta en sí la inclinación del terreno en el cual esté, sí tienen que, si bien no importa la distancia en la cual estén del árbol, siempre se gradúa a una distancia determinada, 20 metros, 25 metros, aprox de las alturas generales del bosque, ¿no? De la media general. Y es muy fácil de usar y la precisión que tiene este instrumento es muy grande. ¿Tá?
da resultados precisos, como dice ahí, muestra resultados exactos de mediciones de inclinación y alturas en la pantalla del instrumento, eliminando cualquier riesgo de errores de cálculo. Y hay otros instrumentos, ¿sí?, más evolucionados, que en vez de tener un solo botón, pues con este único botón, ustedes lo cliquean varias veces y les da distancias, les determina el grado de inclinación al cual están y les determina altura. Pero hay otros que determinan la pendiente y determinan volumen. Sí. Y después tendríamos, por último, este instrumento que se llama Criterion, que viene a ser como una recopilación, está basado en en el relascopio de Witterlich, ¿sí? Es como la versión moderna, digital del relascopio de Witterlich, con lo que fuera el Vertex. Entonces, como dos instrumentos en uno mismo, ¿sí? Les permite hacer mediciones de diámetros, como dice ahí, de 5 a 254 centímetros, áreas basales, pendiente, se llama relascopio dendrómetro electrónico para inventarios forestales, y dispone de un sensor de inclinación para mediciones de alturas, diámetros de árboles a cualquier altura. También usa un transponder, ¿tá? Responde al rebote del sonido para poder darles el dato de lo que necesiten. Yo lo usé, es un instrumento que requiere un entrenamiento grande, les diría yo, para poder realizarlo. No es tan fácil de usarlo por la complejidad que tiene él, porque es un instrumento muy completo, pero bueno, digamos que es la versión más moderna del relascopio. Lo que tiene este Criterion es que, como le dijimos hoy con Ludmila, va a tener las mismas complicaciones del Vertex. Si hace mucho ruido en el monte, o si ven, o si hay mucha gente caminando por ahí, están trabajando, están los de cosecha cerca de ustedes, el problema es que va a tener interferencias en el sonido, el tema de la temperatura y el tema de la humedad. Entonces, la vedette sigue siendo el Witterlich análogo. Es lo mejor. Analógico. Analógico, perdón. Bueno, después también lo que tenemos, Inés, es lo que yo les decía de los equipos que se montan en los drones, que actualmente ese equipo se llama LIDAR, y lo que hace es medir los árboles con emisión de rayos láser. Ese equipo es muy caro, o sea, porque necesita un dron muy grande, andan cerca de los $100.000, entonces no hay muchas empresas que los tengan. Sí hay empresas que tienen drones con cámaras, pero lo usan para medir áreas y otras cosas, para armar mosaicos, para contar árboles, eso también se utiliza, pero drones con el equipo LIDAR montado, con el giroscopio, GPS, etcétera, todavía no hay muchas empresas que lo tienen, pero es algo que se viene y que nosotros probablemente lo que hagamos a lo largo de estos años es armar algún curso específico, optativo, para aprender a utilizar ese aparato, que en general los principios son los mismos, lo que cambia es la forma de medición, y después, claro, hay un software, exige tener un equipo, una computadora muy potente, porque a lo que descarga muchísima información, porque descarga la información de cada punto en el espacio, y eso requiere un procesamiento de datos muy grande. Así que bueno, eso probablemente cuando ustedes hagan cuarto o quinto año, hayamos implementado un curso específico para aprender a sacarle el jugo a esta herramienta que se viene, que es el LIDAR. Bueno, igualmente en Dasometría ellos ven, aunque sea en una clase, el manejo de estos drones. El manejo de drones, sí. Que vienen a compartir la clase con nosotros. Ahí está. Bueno, entonces los dejamos por acá, así que nos vemos dentro de 3 o 4 años, cuando ya estén por recibirse, y bueno, y estamos igual de todas formas a disposición, si ustedes quieren hacer algún trabajo de investigación. Ustedes saben que hay financiación para los estudiantes, los proyectos se llaman de iniciación a la investigación estudiantil,
se abren todos los años y les habilitan algo así como 25.000 pesos para que los estudiantes puedan desarrollar sus investigaciones. Y también en Rivera, con el tecnólogo en madera, los recibimos en las diferentes asignaturas, sobre todo las de Paola, porque yo ya no trabajo más en el tecnólogo, salvo en el laboratorio. Así que bueno, nos despedimos y nos mantenemos a las órdenes. Y cualquier cosa le piden a Mariana o a Valentina nuestros contactos, o a Mantero, a quien sea. Y bueno, nos estamos viendo. Nosotros vamos los lunes a Tacuarembó una vez que la pandemia nos libere. Bueno, ha sido un gusto, chiquilines, y los esperamos.